Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hoy, desde luego, mis primeras palabras en el programa se las he de dedicar a mi esposa, doña Sogela Semán Muez de Castillo, que falleciera en esta semana, el sábado de la semana anterior, para ser exacto, y fue sepultada el domingo pasado. Agradecer profundamente a todos y a todas, amigos y amigas, que nos acompañaron tanto en su velatorio como en su enterramiento, en su tumba del descanso final. Como ustedes comprenderán, para nosotros como familia, el golpe ha sido tremendo. En cierto modo, llegamos a creer durante los 2 o 3 años más bien de su vida, que padecía los efectos de una crisis de sodio que hiciera que por poco se la lleva entonces, naturalmente quedándole algunas secuelas de daño cerebral, su memoria disminuida, sus oídos, su audición totalmente perdida. Creímos en un momento que nos podríamos preparar porque estaba, si se quiere, muriendo lentamente. A Dios nuestro Señor le pedí muchas veces que no la dejara sufrir. En cierto modo la hiciera inocente, indefensa, pero que no sufriera de angustias ni de miedos por la muerte, ni dolores. Y en eso creo que nuestro Señor nos complació. Murió plácidamente, sin agonía prolongada, ni esos últimos momentos tristísimos en donde media el dolor. No, se nos fue doña Sogela. Y el golpe, como expliqué al principio, ha sido tremendo. Porque uno en realidad, por más esfuerzo que haga, supuestamente por prepararse, cuando llega la verdad, la realidad de la muerte, no hay manera de evadirse del pesar, de la pena inmensa. Es decir, estamos como familia luchando con este vacío de su presencia, que es difícil de colmar, a menos que no sea en base a los recuerdos. Ella era tan importante, tan decisiva, tan crucial en la familia, que yo le llamaba el centro de gravedad de la misma.
pasó junto a mí todas las tormentas de mi vida pública. Nos habíamos casado en el año 1955 y recordábamos ahora como ella con tanta gracia cuando hablábamos del tiempo de casado. 67 años, ella agregaba, y 5 de amores. 72 años, mi compañera del alma. Una mujer que no lo digo hoy porque haya muerto, no, con esa piedad con que se elogian las personas después que mueren, no. Un reconocimiento que siempre hice en vida, excepcionalmente virtuosa. Muchas veces recordamos su forma de ser. Yo doy testimonio absoluto de que jamás la oí murmurar, ni utilizar cosas que son frecuentes. Lenguaje fuerte, descompuesto, palabras indebidas. Era muy sobria, aunque inmensamente cariñosa, con una capacidad para el perdón asombrosa. No guardaba rencores, no sabía de esas dobleces que ya tanto abundan. Pero en el fondo su gran ministerio fue los hijos y la familia. Ella siempre se quejaba, no sin gracia, porque era una queja pintoresca, que yo me había opuesto a que ella estudiara medicina, que era entendía su vocación, y que ella se hizo doctora en farmacia, farmacéutica, para complacerme. Muy buena farmacéutica, muy estudiosa, muy preparada. Pero yo le decía, mira, la medicina es un sacerdocio difícil de llevar a cabo. Te sacaría mucho de la casa, te mantendría en trabajos, en hospitales y clínicas. Y tú lo que tienes realmente como vocación fundamental, cuando no única, es la formación de tus hijos. Quédate en la casa, que ese es el gran ministerio, tu gran misión. Y desde hace muchos años yo siempre le hacía en vida el reconocimiento en el seno de la familia, y lo llegué a hacer en artículos y en programas y manifestaciones hacia el público. Gracias a ella, mis hijos recibieron una formación estupenda. La idea de la unidad, los 3 varones y la hembra, es admirable. Ella la cultivó, ella la impuso en cierto modo con su ejemplo, porque era una gran hija y una gran hermana, y era el ente de equilibrio y conciliación en las pequeñas desavenencias que podrían ocurrir entre su otra dimensión de la familia. Doña Sogela fue realmente admirable.
Ella, yo la recuerdo en los momentos más tormentosos, algunos de ellos cargados de peligros y de altos riesgos de mi participación en la vida pública. Nunca la vi desfallecer, ni en su solidaridad, ni en su respaldo, y con un estoicismo asombroso me daba la adhesión y el aliento. Yo recuerdo en el año de 1996, esta fue quizás la única queja que le oí, pero vaya con la queja. Estando en la oficina de abogados, Pelegrín Castillo, me visitó el presidente electo de entonces, Leonel Fernández, en compañía del doctor Abel Rodríguez del Orbe, porque él iba a proponerme que le aceptara la designación en la Procuraduría General de la República. Yo le dije, doctor, esta oficina la fundó mi padre en el año 1901. Si yo aceptara esa oferta y ese cargo que usted me brinda, yo expondría mucho esta oficina a los ataques que vendrían de los litorales políticos que yo he combatido. Y vendrían conflictos de intereses aparentes, porque conmigo no podrían producirse, de aceptarlo. Pero se diría que la oficina nuestra tenía la Procuraduría General de la República como una especie de instrumental para beneficios sobre casos y esas tareas del ejercicio profesional. Yo no se la puedo aceptar y la rehusé. Entonces el doctor Fernández me dijo, bueno, pero de usted no aceptarme eso, yo querría que usted me ayudara en el campo de la lucha antidrogas, porque he oído que usted tiene posiciones muy definidas y fuertes sobre ese gravísimo trastorno que tenemos que enfrentar. Ahí le dije, bueno, ya usted me está alando para lo oscuro, pero son mis convicciones. Yo lo acepto. Entonces me designó presidente del Consejo Nacional de Drogas. Cuando llegué a la casa, doña Sogela, al servirme el almuerzo y yo decirle que me había visitado el presidente electo, me dijo, qué bien. Y le dije, mira, te voy a dar una noticia. Voy a servirle al nuevo gobierno en la presidencia del Consejo Nacional de Drogas. Ahí la oí, que dijo, ay, ¿y cuándo es que vamos a terminar? Ella tenía la ilusión de que mi ejercicio profesional volvería plenamente al hablar de servir funciones en un campo tan complicado como la lucha antidroga, el combate al narcotráfico, en todas las escalas.
sintió. ¿Cuándo es que vamos a terminar? Fue un reproche, suave pero severo. Recuerdo que uno de los niños, de los nietos, estaba pequeñito y yo le dije, ¿tú sabes por qué yo lo acepté? Por esos. Porque primero han sido mis convicciones y mis posiciones de defensa del medio social. Y esas generaciones por venir tienen que ser protegidas. Y si los hombres públicos que tenemos esas convicciones no nos atrevemos o rehusamos servir, ¿qué estamos haciendo en su favor? Nada. Entonces ahí venía la mujer. Estoy de acuerdo. Estoy contigo como siempre. Dios mío, doña Sogela fue un ejemplo. Y yo tengo el sueño de que sus hijos tendrán como norte ese ejemplo para la unidad, para la fraternidad, para mantener la cohesión familiar entre sus hijos, porque ella llegó a tratar con gran amor a sus nietos. Llegó incluso a ver sus bisnietos, en los primeros. María Sogela, ya ella postrada pero consciente porque a veces hacía razonamientos admirables. Yo creo que para mis hijos ese ejemplo será decisivo para guiarles en lo que se impulsan los hijos de mis hijos y los hijos de estos, las generaciones por venir en la familia. Modesta, sencilla, sin hacer alarde de modestia y de sencillez, sin criticar a las que podrían tener entre sus amigas y conocidas veleidades por los trajes, por las joyas. Recuerdo que una vez fui a Venezuela y le traje un anillo con una impregnación interesante, más o menos de precio. Y ella lo recibió y me dijo, ¿y para qué te pones a gastar en esas cosas? Jamás una queja sobre cuestiones patrimoniales, ni ambiciones, nunca. Bueno, ¿y qué es lo mío? Y esa finca, y esos bienes que tú puedas tener, que no eran más que la finca y la casa. Yo me divertía diciéndole, pero la mitad es tuya. No, ella no lo preguntaba, no le interesaba. En los últimos tiempos, cuando conservaba plenamente su conciencia, por alguna razón traían documentos que firmar. No le firmaba un documento a nadie hasta que Vincho llegara. Si Vincho decía, sí, firman,
ella lo firmaba. Realmente una personalidad increíble. Yo creo que haber tenido esa compañera de mi alma ha sido el premio de mi vida. Yo le llevaba apenas 25 días. Ella hubiese cumplido 91 años en agosto, el 13. Y yo, el 18 de julio. Claro, los primeros tiempos tuvimos desavenencia de la pareja, la juventud. Ella no. Los tormentos los daba yo. El travieso era yo. Pero era tal su fortaleza moral y su serenidad que yo muchas veces digo, mamá llegó a tener una segunda hija real con ella. No solo era Eurídice, su hija biológica, mi hermana, sino Sogela. Yo nunca he sabido de una relación de nuera-suegra, de esa calidad y de esa tersura y de ese amor recíproco. Para mi madre, incluso en los primeros años tormentosos de mis éxitos de profesional, de abogado, joven, en medio de la vida, mamá nunca estuvo de mi parte, nunca. Mamá lo que hacía era reprocharme. Entonces tomaba tragos con amigos y ya ustedes saben, la juventud. Hasta que llegó el tiempo, no pasó gran tiempo, y yo diría que décadas de normalidad. Pero en realidad el ancla, la roca, era doña Sogela. Si yo tuviera que seguir hablando, podría amanecer hablando de ella, recordando su pasión por la familia, su silencio constructivo, su forma amorosa. Tenía un sentido social, pero muy, yo diría casi clandestino. No hacía alarde de eso nunca. Para los niños, especialmente cuando íbamos al campo, ella tenía sesiones cada cierto tiempo con los niños del lugar para llevarles ropitas y una cosa increíble. Y tenía talento. Escribía incluso. Llegó a escribir artículos en Semana Santa. La Condescendencia y Simpatía del Listín Diario siempre le publicaba su artículo de Semana Santa. Y dicen los muchachos que han descubierto, porque ella a mí no me daba ese dato, que ella estuvo escribiendo un material sobre su familia, lo que ella recordaba. Teníamos algo en común. Éramos huérfanos de padre. Ella tendría 3 años cuando murió el suyo y yo 2 meses. Pero realmente, amigos y amigas, yo no podía hacer este programa sin intentar dar alguna semblanza de lo que ella fue. Descanse en paz, doña Sogela. Y al irla a visitar el jueves por primera vez, porque no lo pudimos hacer antes por la lluvia, a su tumba, junto a mi madre, a mi otra madre, Anadelia, a su madre, doña Evangelista,
Yo dije en el panegírico que con la llegada de ella se completaba la tumba como una tumba de madres. El jueves cuando fui, mi conmoción fue muy especial. Porque la tarde me pareció la tarde en que entregamos a mamá, en ese mismo lugar, hace 40 años, 42 años. Cómo las madres permanecen en el espíritu de uno. La sensación que me dio fue, estoy enterrando esta madre junto a la mía. No a la ajena, a la mía. Y sentí después en la misa como cierta felicidad oyendo las prédicas interesantes del sacerdote en Claret. Y me dije, qué bueno. Me faltó en el panegírico decirle, doña Sogela, no le voy a decir adiós, ni siquiera hasta luego, sino más bien hasta pronto. Es la manera de uno sentir el canto de la homilía. Vamos con alegría a la casa del Señor. Y a ustedes, amigos y amigas de La Respuesta, y a los amigos que desde el exterior todos se solidarizaron, repetirles que estamos profundamente agradecidos por darnos esa solidaridad tan generosa en un momento de dolor como este, que yo califiqué en la pregunta del miércoles como he vivido en pandemia tiempos especiales. Irrepetible. Necesitaba el consuelo y el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Deseámosle a doña Sogela eterno descanso. Yo le decía a un amigo, después de su enterramiento, me voy triste, reñido con Becker, como dije en el panegírico. Muy bellos sus versos, pero no es cierto eso de qué solo y qué triste se quedan los muertos. Me la llevo. Y a la larga me terminaré por contentar, porque sé que de algún modo no puedo imaginarlo ni describirlo, me espera. Vamos a ver cómo podemos sobreponernos a este golpe. Gracias, muchas gracias nuevamente. Bien, nosotros hemos estado, después de la misa que a diario asistimos en Claret, hermosísima la iglesia y muy fervoroso y elocuente el sacerdote oficiante. Hemos estado luego en la casa, departiendo
no solo sobre los recuerdos de doña Sogela, sino que nos ha resultado imposible poner de lado los dos temas. Los dos temas ya no nuestros necesariamente, temas de la humanidad. La guerra, las guerras, para decirlo mejor, y la peste, que no cede. Así como la cuestión de las secuelas económicas de ruina previsible que nos amenazan en niveles impresionantes. Muchos hablan de que habrá desabastecimiento alimentario a escala mundial, habrá depresión. Algunos llegan a afirmar que peor que la del año 29. No tengo opinión sobre esto, sino que aguardo como un ciudadano cualquiera los rigores de las contracciones de la economía nuestra por eco, por repercusión de los grandes trastornos de la economía mundial. La guerra. La guerra que tiene la característica especialísima de que no solo genera el pesar que genera toda guerra por lo que ocurre en sus daños de muerte y destrucción, sino que abre interrogantes, plantea incógnitas y enigmas sobre el futuro, sobrecoge pensar. Y si por desgracia se escala y aumentan sus términos, es la vida en la tierra de todos lo que queda en juego. Está siendo realmente una experiencia muy, muy singular. No hay precedente en la historia. Yo muchas veces les digo a mis hijos, porque no me he cansado de recordarla, a la doctora Rosenberg, la esposa del profesor Rosenberg, aquellos académicos y científicos judíos que fueran condenados a la silla eléctrica en Estados Unidos por alta traición, luego de haber lanzado las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki, buscando a Estados Unidos dentro de la fuerza mayor de evitar 1 millón de muertos de los suyos, porque Japón es en gran modo invencible. El juez que le sancionara después de la declaración de su culpabilidad por haber entregado los datos y documentos fundamentales que permitieron el desarrollo del arma atómica a la Unión Soviética, el juez les amonestó. Recuerden que lo conté hace algunas semanas. Y a ella le dijo, ¿cómo ustedes, siendo científicos tan importantes, pueden
caer en una conducta tan terrible como la traición a su patria. Y ella contestó: señoría, por la paz, por la paz. A mí, cuando leí esa respuesta de la señora Ethel Rosenberg, me obligó a pensar, me movió a pensar. Y dije desde el principio, tiene razón. En la medida, como ella agregara, en que ambos imperios, el imperio norteamericano y el imperio soviético, en la medida que las tengan los imperios, las armas, habrá paz. Ellos controlarán para que no haya guerra, porque la guerra significaría la destrucción definitiva, el apocalipsis. De eso hace muchos años, estoy hablando del año 1948, por allá, no recuerdo exactamente la fecha. Le digo a mis hijos, ustedes ven cuánta razón tuvo aquella señora sabia. Si no existieran las armas atómicas en ambos hemisferios, hace rato que en Europa hubiera una tercera guerra, devastadora, pero por medios convencionales. El problema es quién va a escalar a lo nuclear, porque va a recibir respuesta y es una forma de suicidarse. Pero en medio de esas cosas siempre está la fatalidad del error, de algo, el accidente trágico que se pueda producir entre flotas y unidades de aviación y balística, de esas cosas que ocurren, que pueden hacer irremisible un encuentro de esas magnitudes. Y ese sobresalto lo tenemos todos. Por eso discutimos aquí y rogamos por la paz. Porque se logre la paz. Porque Rusia, que sintió innegablemente asedio de Occidente, con una Ucrania a medio término de la occidentalización, una OTAN avecindándose, ella que había tomado Crimea por recuperarse. Bueno, que conserve, porque hubo un referéndum aplastante después de la ocupación, ya Crimea, bueno, ya se sabe que no se puede intentar recuperarla. Por eso se habla de que están buscando la neutralidad y cierto grado de limitación en el armamento para Ucrania. Bueno, naturalmente, hay otras vertientes. Por eso digo que es una situación singularísima, nunca vista. China. ¿Saben ustedes lo que yo me he propuesto ahora? Releer la obra China de Kissinger. Porque la leí hace mucho tiempo y me interesó, como todo cuanto él escribe en forma magnífica. Tiene obras notables que yo he leído. Pero ahora la quise releer para comprender en este conflicto ya en escala premundial cuál puede ser
cuál ha de ser el comportamiento, la actitud y las posiciones de China. Increíble, una cultura enorme. Y la descripción que voy encontrando es fascinante. China potencia económica, superpotencia. China participando en la carrera espacial, sembrando en el lado oscuro de la luna. China con flotas en los mares, que era algo que ella había abandonado hace siglos, porque se concentró en su desarrollo interno, todo bajo el cielo, pero China el centro. Ahora las flotas, los submarinos, los proyectiles, su comercio, su ruta de la seda, en nueva versión, en versión moderna, prácticamente tomando África en cuanto a inversión y aprovechamiento de sus recursos. Imagínense que tienen una base militar para apoyar sus intereses en África, subterránea, con capacidad para 10,000 soldados. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Y Taiwán, a 60 millas, es lo que entiendo que queda la isla. La isla que ha llevado patrones democráticos, reñida con los patrones comunistas, socialistas, que dirigen todo el progreso de China. Hay quienes se adelantan y dicen, no, después de lo de Ucrania, esperen a Taiwán, esperen el conflicto China-Taiwán. Sobre todo, nosotros analizamos en familia. Y la región nuestra. Esa lucha de espacios en Europa. Si sobreviene una lucha de espacio o la ocupación de Taiwán por una superpotencia de las magnitudes de la China continental, podría incentivar la lucha de espacio que en América Latina se está viendo mover, teniendo detrás la sutileza penetrante de China, teniendo por detrás la presencia rusa, la presencia iraní, entrando por Venezuela, y lo que se está viendo hacia abajo, hacia el sur, Chile con un gobierno dirigido por un joven de ideas socialistas, Brasil en la posibilidad de un regreso de Lula da Silva al poder, e incluso Colombia, con un Petro que domina las encuestas. La presidenta de Honduras, la esposa del presidente Zelaya, en un gesto de cortesía y de gratitud, invita al presidente Correa para que venga y da una conferencia sobre el buen comportamiento y manejo de los gobiernos. Evo, con su importancia innegable, aunque no esté en la presidencia, en Bolivia. ¿Qué está pasando? Ortega ya vemos, eso ha ido a peor, porque conforme a las renuncias que he visto de figuras icónicas de la revolución sandinista, muchos de ellos viejos colaboradores del gobierno, parece que el asunto ha ido muy lejos en la opresión. Y vemos
cómo se han puesto de manifiesto tendencias dictatoriales odiosas, candidatos presidenciales condenados a penas altas. Dios mío, ¿qué es esto? Cuba en un deterioro tremendo, creciente. Las manifestaciones de julio, pancartas, protestas castigadas con años, 8 y 10 años de prisión. ¿Qué va a pasar? Incluso veladas manifestaciones de acuerdos militares y de una triangulación de la defensa de Venezuela, Nicaragua, Cuba. Cuba, que sabemos, tiene estructuras militares desde siempre muy importantes. En un cuadro así, la desgracia del deterioro sufrido por Estados Unidos en el orden institucional, su democracia de lujo, que siempre fue exhibida como modelo del mundo, muy, muy disminuida después de la crisis electoral. Y ahora vemos los apremios y las dificultades que están confrontando con el manejo de la política exterior. El presidente Biden, que establece, después de un discurso escrito sobre la cuestión de Ucrania, sus sentimientos personales, hablando de la necesidad de que cese Putin, termine Putin, que no puede estar en el poder, y arruina la política exterior norteamericana, y dice: no me disculpo. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Y sobre todo, lo que pueda venir en México, que siempre ha sido considerado por tratadistas y de fama mundial como el peligro latente que pueda venir de conflictos nuevos entre México y Estados Unidos, y originados, diríamos, en razones crónicas, clásicas, que sabemos. Entonces uno dice: Dios mío, ¿qué es lo que va a pasar en la región? ¿Qué va a pasar en la isla? En la isla, Haití, en manos de bandas criminales, presidente asesinado, sin Senado, sin posibilidades de elecciones, un caos, una enorme pobreza. Y nosotros padeciendo la ocupación creciente, oprimente de población haitiana, que desgraciadamente desde el gobierno de Danilo Medina se estableció como un patrón consentido, animado, estimulado por los que gobernaban, pese a las previsiones de nuestra Constitución acerca de soberanía, identidad, integridad territorial. Todo eso desbocado. Como esperanza, el presidente Abinader, dije esperanza con toda conciencia del término, porque desgraciadamente las cosas que él ha anunciado en su discurso, que ha parecido fundamental, de algún modo se están desvaneciendo o perdiendo colorido, consistencia. La verja muro para organizar el tránsito, la paralización de las políticas de repatriación de ilegales, los trastornos que siguen con los vientres vaciados aquí,
ocupando un porcentaje inmenso del gasto público de salud nuestra, con la desventaja de que desde ONU y desde muchísimos organismos internacionales y grupos de poder se intenta que el artículo 18 de nuestra Constitución desaparezca, que no es verdad que el dominicano puede tener esas disposiciones en la Constitución que regulan cómo se alcanza la nacionalidad dominicana. Por Dios. Eso en medio de los trastornos de la economía. En medio de los trastornos de la economía y con expectativas tremendas de que se haga justicia por los actos de corrupción jamás visto en la República, que están envejeciéndose, se están congelando en la fase de la investigación y en la fase que es más importante de la impunidad de los más poderosos y decisivos que organizaran y dirigieran aquel desorden inmenso que le ha producido daños y estragos a la República incalculables. Es decir, nosotros en familia, vuelvo a ella, aprovechamos estos momentos de soledad, de pandemia, nos reconcentramos y a mí a veces me alegra, dentro de mi tristeza, ver las discusiones y polémicas de algunos de mis nietos con los tíos, con mis hijos, especialmente Pelegrín Enrique, muy estudioso, y cómo argumenta y contraargumenta frente a las posiciones del propio padre, que es Pelegrín, muy versado, muy culto, muy consciente de la realidad regional e insular. Es decir, nosotros queremos seguir siendo el núcleo unido del sentimiento de defensa patriótica que doña Sogela siempre apoyó con su buen juicio, con sus posiciones tan serenas, pero tan certeras, al grado de que se reía muchas veces cuando yo le decía: tú llegaste a creer que terminabas conmigo. Ahí van los hijos y los hijos de los hijos. La hija, por supuesto, Sogela María, era su amor fundamental. Los hijos de ella por igual. Es decir, que estoy, como dije en la pregunta, viviendo momentos especiales en medio de esta pandemia tan trágica. Hemos llegado al final del programa. No me canso de repetir las gracias. Gracias a todos por habernos acompañado en este trance tan doloroso. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 3 del cable, 33 televisión abierta, YouTube, Teleimpact, el domingo a las 11 de la mañana, nuestra versión central, Teleimpacto, canales 22 y 52, 12 del mediodía de domingo, 9 de la noche,
de domingo. Y me han dado la noticia que el canal 22 también está reproduciéndonos lunes a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche de lunes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes en una nueva respuesta el próximo fin de semana.